ensamblado, pero mi mamá tenía una fuerte simpatía con Jesús a partir de experiencias que tuvo con él. Entonces ella me influenció, digamos, por una educación básica cristiana, pero eso me ayudó a hacer contacto desde muy chiquitito con Dios. Mi papá era judío, si bien no era ortodoxo, no era practicante, pero como, digamos, lo esencial de que, claro, de las costumbres las practicaba, y dentro de ellas estaba la negación a Jesús. Entonces mi mamá tenía algo muy fuerte con Jesús, porque había habido una experiencia realmente extraordinaria. Entonces ella, a partir de esa experiencia, es que empieza a hablarnos de él, y obviamente habla de él cada vez que mi papá no estaba. Cada vez que mi papá no estaba, pidiéndonos de que cuando él venga no digamos nada, más que nada por esto, de que se iba a enojar. Entonces nosotros orábamos cuando mi papá no estaba por llegar, y nos levantábamos, nos dejábamos, hacíamos otra cosa. Era muy gracioso ahora que lo pienso. Sí, ahora que lo pienso era gracioso. ¿Cómo empezaste? Cuando llegaba tu papá y disimulaban, ¿qué fue lo que después a vos te trajo de Jesús, digamos? La verdad es que fuerte me marcó esa instancia, que fue más o menos la de los 3 años, de los 3 a los 5, ponele, pero después como que eso sí se instaló en mí, marcó mi corazón, pero no fue algo que se iba practicando. Es como que mi mamá ya no lo fomentaba y nosotros no lo hacíamos. Y pasaron los años y más o menos desarrollé casi todo mi preescolar, y no estuve tan en contacto con Jesús. Pero a partir de los 11 años aproximadamente es donde mis papás finalmente terminan internados por la enfermedad psiquiátrica que padecían, y a partir de ese momento mi hermana mayor, que fue la responsable de nosotros, Celeste, nos llevó a Merlo a vivir con ella. O sea, nos tuvimos que mudar de Ramos Mejía a Merlo, y en Merlo ella estaba participando de una iglesia, y nos llevó medio como a refugiarnos ahí, y ahí es donde yo vuelvo a tener un contacto, sí, y muchísimo más firme que quizás el primero. Nosotros somos una familia ensamblada, en total yo soy el menor de 9 hermanos. Mi papá tuvo 5 hijos con su primer matrimonio, mi mamá 2 hijos con su primer matrimonio, y mi papá y mi mamá tuvieron a Nico y a mí. Entonces, cuando en el desarrollo de mi preescolar, digamos, de mi primera infancia y de mi primaria de la escuela, mis papás fueron poco a poco como declinando en una enfermedad de base que ya tenían, que era un diagnóstico bipolar. Y por la acumulación de diferentes situaciones en su vida, terminaron en un desborde, en un colapso, y a partir de eso fueron intervenidos por profesionales de la salud. Mi papá terminó en el Borda y mi mamá terminó en una clínica privada, hasta que bueno, le dieron una... En medio de esas situaciones que nosotros sí, nos tuvimos que mudar de barrio y todo esto, y llegamos finalmente al cuidado de mi hermana, porque en ese momento, más allá de que yo tengo 8 hermanos más, aparte de mi persona, la única que en ese momento estaba cerca de Nico y de mí era Celeste. Así que ella fue la que, casada, nos llevó a vivir con ella a una casa quinta donde era casera en Merlo Agustín Ferrer. El hecho de que, la verdad, los chicos sean tan distintos a donde yo me había criado, me fue generando a la suma de todo lo que ya venía viviendo, esto del haber tenido que dejar mi casa, de haber tenido que dejar la escuela de toda la vida, el barrio, el club, mi sueño y demás, y que encima se me traslade a un barrio en el que era opuesto a donde yo me había criado, era como un impacto mayor todavía y un efecto mayor. Entonces en ese momento, bueno, obviamente no me quedó otra que transculturarme, hacerme de ese barrio y ¿Qué edad tenías más o menos? 10, 11 años.
Y en ese contexto es donde me cambian de colegio, voy a un colegio de ahí de la zona de los monoglobes Ferrari, donde me encuentro, como te decía, en un espacio totalmente distinto en el que yo me había criado, fuera de mi zona de confort, con un montón de riesgos y miedos, donde entiendo que a lo mejor como estrategia me podía resultar el hacerme amigo de los potenciales victimarios, digamos, ¿no? Porque yo me había criado en una escuela donde siempre había tendido a ser líder, pero en este nuevo lugar, ser líder, o por lo menos los líderes de ese espacio, eran líderes negativos. Y en mi colegio no eran líderes negativos, eran líderes de carisma, líderes de extrovertidos, de inquietos, de traviesos, pero no de pibes que por ahí iban hacia algo más dañino. Entonces, cuando analicé esa situación, se me ocurrió que haciéndome amigo de ellos podía evitar el riesgo. Y eso fue lo que empecé a hacer. Sumado a esto, tenía que, por otro lado, en mi situación real económica de la familia, me vi obligado a trabajar. O sea que ahora ya no iba a jugar a la pelota, sino que iba a ser una obligación. Me tenía que ir a hacer a la calle prácticamente, porque no me habían educado para eso. O sea, la situación me obligó a vivir ese momento. Pero la verdad es que en mí no estaba el deseo de trabajar. Así que disfrutar de tu niñez y ser un niño como cuando estabas acá en Ramos, digamos. En el ideal quería volver a jugar al fútbol en el club donde me había criado, donde tenía una proyección a ser jugador de fútbol. Y en el mal menor era no tener que trabajar, o sea, por lo menos estar en ese barrio, pero no tener que trabajar. Un niño normal, digamos. Sí, ir a un club o hacer algo que hacían los chicos, el resto de los compañeros del colegio. Y me fui enojando con esa situación de tener que trabajar, y poco a poco, aparte de renunciar a mi sueño, fui renunciando a todas las obligaciones que se me exigían, como trabajar, ir al colegio, y es como que inconscientemente o indirectamente fui dejando todo lo que se me exigía. Dejé, por ejemplo, me exigían ir a la iglesia, porque mi hermano y mi hermana iban, entonces dejé la iglesia. Me exigían ir a trabajar, dejé de trabajar. Me exigían ir al colegio, dejé de ir al colegio. Y hacía todo lo que por ahí estaba mal, sabía que estaba mal, pero lo hacía igual por enojo y como acto de reclamo, sí. Y así es como me metí con las drogas, aparte de que también se relacionaba en el consumo de drogas el alcanzar la aceptación de quienes me podían llegar a hacer daño. Pero cuando todas esas ideas que yo tenía se fueron desmistificando, yo me fui encontrando con un consumo voluntario. Lo empecé a hacer porque, pasé las instancias, ¿viste? Hay 5 estados en el consumo, que es la experiencia, el consumo de la experiencia para ver qué onda, y ese ya lo había pasado. Después viene el ocasional, que es cuando pinta, también ya cada vez fue más fluido. Pasé al habitual, que lo hacía cada vez que salía del colegio o al entrar. Después viene el abusivo y el dependiente. ¿Cuál fue el momento en el abusivo me encontré más o menos a mis 13 años. 13, 14 años, donde yo ya compraba mi droga, donde ya no trabajaba, iba a robar para consumir, consumía todo el día. En esa instancia yo ya me encontraba en un estado de abuso. En ese momento tenía un policonsumo de diferentes sustancias y ya no trabajaba. ¿Y cómo estabas vos con tu familia y esta nueva situación que estabas enfrentando? Porque no solo te afectaba a vos, sino que también debe haber afectado a tu entorno, con quien estabas, a tu hermana, a tu hermano. El entorno estaba hiper afectado, era como una mancha más al tigre, porque la realidad es que teníamos problemas por donde lo mires. Era una familia con problemas multicausales, había problemas de todo tipo. Era muy compleja nuestra situación. Pero para la instancia esta de los 13 años yo ya me estaba yendo de mi casa y estaba viviendo en la calle. Así que en ese momento la manera de afectar a mi familia era quizás cuando llegaban denunciantes a mi casa, vecinos o la misma policía a buscarme, y yo ya no vivía ahí.
Entonces en el imaginario de ellos quedaba lo peor. Claro, ¿en qué estado estabas vos? Y que me iban en cualquier momento a tener que ir a reconocer a la morgue, por lo que le decía a la gente. Cuando vos fuiste a vivir a la calle, ese tiempo que estuviste en la calle, ¿perdiste contacto con tu familia o seguías? No, perdí contacto absoluto con mi familia. Más o menos de los 13 a los 16 años que no supieron nada.